¿Qué es Cosco Shipping Ports Chancay, Perú? Comencemos por definir qué es Cosco Shipping Ports Chancay, Perú. Es la empresa encargada en el desarrollo, construcción y operación del puerto de Chancay, en simples palabras. Además de ser la propietaria de los terrenos y activos fijos del puerto, goza de una exclusividad de la operación y poder desarrollar a nombre propio todas las actividades relacionadas a la operación de dicho puerto. Acá viene lo importante. Su gran diferenciador, ventaja competitiva y valor de mercado deriva a que va a ser el único puerto en esta parte del Pacífico Sur que va a poder recibir los buques cargueros denominados Super Post-Panamax, el tipo de carguero de contenedores más grande que existe, que antes solo llegaban principalmente de Asia hacia América, encallando primero en Los Ángeles y otro poco en México, donde se hacía un transbordo de la mercancía, y en embarcaciones más pequeñas recién llegaba a los puertos del sur del Pacífico. Se estima que el viaje de la mercadería desde China hacia Sudamérica vía Chancay pueda reducirse de 44 a 22 días, al ser directo sin ningún transbordo. La inversión inicial se ha calculado en $1.300 millones y la inversión total en $3.000 millones. Se estima en la fase inicial el transporte de 1 millón de TEU, para escalar en mediano plazo a 1.5 millones de TEU y en el largo plazo seguir ampliando más la capacidad total. Sus accionistas son Cosco Shipping Ports Limited, de capitales chinos con 60%, e Inversiones Portuarias Chancay con 40%. ¿Qué es Inversiones Portuarias Chancay? Sigamos las definiciones. Inversiones Portuarias Chancay es el titular del 40% de las acciones del puerto de Chancay. Por lo tanto, a esta empresa le va a corresponder el 40% de todas las ganancias, pérdidas que se obtengan en el desarrollo y operación del puerto, así como es dueño y titular del 40% de todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones, etc., que surjan del desarrollo de las actividades de esta. De cada dólar que se genere o gaste, 0.40 centavos de dólar corresponde a Inversiones Portuarias Chancay. Nació este año 2024 como una escisión o separación de Compañía Minera Volcán, la anterior titular de este 40%. Para entender, el proyecto del puerto de Chancay es adquirido en 2016 por Volcán, pero debido a los problemas futuros de liquidez y los malos resultados del negocio minero, decide incluir a Cosco Shipping en el proyecto en calidad de socio, a cambio de $225 millones. Le entrega el 60% del capital. Lo hicieron vía ampliación de capital. ¿Qué significa esto? Volcán entregó los terrenos, derechos y desarrollos hasta esa fecha y se quedaba con el 40%, y Cosco entregaba 225 millones para iniciar las obras y recibe el 60% del proyecto. Actualmente su balance general está conformado en sus activos en un 99%, justo por esta participación en el 40% del puerto, que ahora es su única actividad exclusiva, por el momento. ¿Por qué se da la OPA de Chancay? Bueno, acá ingresa un nuevo protagonista, Transition Metals, parte del grupo empresarial argentino Integra Capitals, que compra a Glencore sus acciones de Volcán, cuando ésta aún era dueña del puerto de Chancay y no la había escindido o separado de su capital aún. Posteriormente se da la escisión y Transition Metals se queda con el 55% de acciones de clase A y 22% de acciones de clase B, y en consecuencia también
de similar participación en Chancay. Pero son estas acciones clase A, donde adquirió más del 50%, las que le obligan a realizar la OPA. La OPA, u oferta pública de adquisición, es la obligación que tiene el nuevo dueño de realizar una oferta de compra por el resto o parte del resto de acciones que no compró a los otros dueños minoritarios, de forma que haya equidad, justicia y trato igualitario entre todos los accionistas, sean mayoritarios o minoritarios. Entonces, el resto o parte del resto de los 45% de accionistas de clase A pueden vender sus acciones a Transition Metals en condiciones similares o mejores a las que se le hizo a Glencore. Esta se estaría realizando entre los meses de septiembre y octubre del presente año. Antes, se debe escoger una entidad valorizadora que pondrá el precio mínimo que deberá ofertar Transition Metals por las acciones Chancay A, que le corresponda hacer. Una vez elegida esta, se va a determinar mediante distintas metodologías de valorización este precio a ser ofertado. Y justo aquí radica lo particular del caso. En la gran mayoría de casos anteriores, la valorización se hace en una empresa en marcha, con muchos años en el mercado y no en un proyecto que no ha generado ingresos hasta ahora. Los métodos más usados son los comparables con el valor de otras empresas similares en el mercado, el valor de liquidación de la empresa, el valor contable, el flujo de caja futuro descontado, el valor de las acciones antes de la transacción, el precio pagado en la transacción de compra y venta. Resumámoslos de manera general. Valor de liquidación. No es factible en este caso porque la empresa recién inicia sus operaciones. Valor contable. Tampoco es útil en esta etapa del negocio, pero de modo informativo, ahora está alrededor de 12 centavos de sol cada acción. Comparables con empresas similares. Este es uno de los que más se va a basar la valorizadora. Teniendo en cuenta el movimiento de TEUs que realiza, los precios aproximados de cobro, entre otras proyecciones que se pueden comparar con empresas en marcha. Pero es difícil encontrar pares similares, pues muchos solo son concesionarios y no dueños del puerto, como en este caso, o tienen decenas de puertos entre propios o no. Algunos manejan todo el puerto, como en este caso, otros no. Y algunos incluso tienen participación en líneas navieras. También, como ejemplo, a COSCO Shipping Holdings la matriz, poniéndolo como ejemplo, que sí negocia en bolsa, pero tiene todo tipo de actividades logísticas. Por ejemplo, transporta alrededor de 25 millones de TEU al año y sus puertos gestionan 120 millones de TEU. Y está involucrada directa e indirectamente en alrededor de 40 puertos a nivel global. Conclusión, no existen negocios similares con las mismas características. Pero hay mucha referencia en estos negocios en marcha que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, Costco tiene una valorización de 27 mil millones de dólares. Y acá al 40% de Chancay le están dando 2.8 mil millones de dólares, aproximadamente la décima parte. Valorizando todo el puerto, el mercado ahorita encima de 6 mil millones de dólares. Flujo de caja descontado. Es la otra metodología en la que se va a basar más. Se va a hacer una proyección del volumen de TEUs operados al precio aproximado cobrado y otros ingresos que puedan aparecer, los gastos que se generen tanto por la operación como por las actividades de soporte, administración y ventas, así como los ingresos y gastos financieros que surjan. Y claro, el pago de derechos e impuestos.
El resultado no va a ser del todo confiable, son solo proyecciones. Solo un dato, para que este valor se acerque al precio actual de Chancay A, el puerto entero debería generar alrededor de 300 millones de dólares en free cash flow efectivo cada año. Valor promedio ponderado de las acciones antes de la transacción de compra y venta. Tampoco sirve, ya que no existía. Precio pagado en la transacción. Este debe ser determinado porque es el mínimo que puede ser ofrecido en la OPA. Pero acá también se debe hacer deducciones, ya que Transition compró Volcán y no Chancay. El precio fue tan ridículo como 8 centavos de sol por acción. De ahí que Chancay solito no valga más de ese precio en esta metodología. Importante aclaración. Estamos tomando las acciones B como un valor similar a las A para estos cálculos. Ninguna valorizadora va a castigar el derecho a voto y otros derechos políticos con más del 20%. Y sí, incluso además, las acciones B tienen derecho a recibir un mayor dividendo que las A. Conclusión. Este valor de la OPA es solo un precio referencial, no determinará el futuro valor de la empresa. Es solo una obligación que Transition tiene que hacer. El valor de la empresa en el mercado en el futuro se va a determinar por las clásicas variables de sus utilidades futuras, sus dividendos futuros, su solidez operacional y financiera a lo largo de los años. E incluso tiene un hándicap que puede llegar a ser un activo geopolítico clave, al ser parte de la nueva ruta de la seda china para integrar su cadena global de influencia, política, comercial, militar, etc. Pero de lo que estamos seguros es que el precio que se va a determinar en la valorización va a ser muchísimo menor a lo que se negocia Chancay A actualmente. Y también seguros de que Transition no va a ofrecer mucho más allá de este precio. Y finalmente, acotar algo sumamente importante. Los accionistas minoritarios A o incluso B tienen que exigir al directorio de inversiones portuarias Chancay, donde de hecho están representados, ya que tienen más acciones que Transition, a publicar inmediatamente toda información relevante del puerto, así como los estados financieros. A ellos se las van a entregar y tienen derecho a exigirlas. Ya la MB ha enviado comunicaciones a los directivos de inversiones portuarias para hacer esto posible y hacerlo más transparente. Incluso, aunque no estoy seguro, pero aparecen en sus notas a los estados financieros que deberían consolidar sus números por este 40% y presentarlos como estado financiero consolidado, cosa que no se ha hecho hasta el primer trimestre del 2024.